Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Vyena Tashmae Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityu ma Amritam Gamaya. Llévame de lo irreal a lo real. Llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, buenas tardes a todos. Swagatam, como decimos en la India, que significa bienvenidos. Swagatam. Que sean muy bienvenidos a esta tarde. Y vamos a hablar de los valores espirituales en el hinduismo. A mí me gustaría comenzar mi charla explicando un poco ciertos conceptos erróneos que tenemos sobre todo en España, de lo que es el hinduismo. Bien, entonces hay que diferenciar la palabra indio de hindú. Bien, indio, persona originaria de la India y que puede ser de religión hindú, pero puede ser musulmán, cristiano, budista, sikh, ateo. Hindú, persona que practica el hinduismo y que no necesariamente es de origen indio. Bien, una persona que practique el hinduismo puede ser español, alemán, inglés, francés, japonés, chino, de cualquier parte del mundo. Una cosa es hinduismo, término de la religión, o que también en castellano se le dice hinduista, y la terminología indio. Bien, a veces la gente aquí dice, he ido a comer a un restaurante hindú, y yo le pregunto, ¿y qué has comido? Y cuando me dice el menú, pues eran más bien de Bangladesh o de Pakistán, de hindú no eran nada, eran incluso musulmanes, ¿no? O he visto en una revista, el actor hindú vino a Madrid, y resulta que el actor es musulmán, pero es indio. Entonces, una cosa es indio, habitante de la India, otra cosa es hindú, persona que practica el hinduismo. Dicho esto, el nombre original del conjunto de creencias que hoy en día conocemos como hinduismo se llama originalmente Sanatana Dharma. Sanatana significa aquello que es eterno, aquello que no tiene ni principio ni fin. Y Dharma significa el deber o la ocupación eterna del ser humano, que es estar en estado de contacto, de unión con la divinidad. ¿Cómo se crea, cómo surge la palabra hinduismo? Bien, aproximadamente en el siglo X, cuando comienzan las invasiones musulmanas, especialmente árabes, turcos y afganos de la India, comienzan por la zona del río Sindhu. El río Sindhu que hoy en día se encuentra en Pakistán. Entonces, cuando ellos llegan y preguntan cómo se llama este lugar, le dicen el valle del Sindhu, y en farsi, el persa, la S se pronuncia como una H aspirada y en vez de decir Sindhu, dicen Hindu. Y a lo que hoy en día conocemos como India le llaman Hindustán, el país de los hindúes. Bien, y el verdadero nombre de la India, de lo que conocemos hoy en día como la India, que antiguamente incluía Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, es Bharatvarsha. Bharatvarsha significa la tierra de Bharat, que era un rey de los tiempos védicos de la antigüedad, que le da el nombre a lo que hoy en día llamamos India. Entonces, los extranjeros comienzan a llamar a los habitantes, a aquellos que practican el Sanatan Dharma, hindúes. Pero prácticamente no hay textos hasta el siglo XVII
cuando los seguidores del Sanatana Dharma, es decir, los Sanatanis, comienzan a llamarse a sí mismos como hindúes. Bien, nosotros somos los hindúes, ellos son los musulmanes, o cuando comienzan a llegar los primeros cristianos, digamos ya en plan misionero, con los portugueses. Entonces, el término hinduismo, es un término extranjero, pero que hoy en día, desde hace ya varios siglos, los propios practicantes lo han asimilado como algo propio. Pero si estudiamos las escrituras sagradas de la India, los Vedas, los Puranas, las Upanishads, el Mahabharata, el Ramayana, la Bhagavad Gita, la palabra hindú no aparece en ninguna parte. Es un término extranjero, pero claro, todos estamos familiarizados con la palabra hindú. Entonces yo a lo largo de mi charla pues mencionaré hinduismo, que nos va a sonar algo más familiar que Sanatana Dharma. Bien. El tema que vamos a tratar hoy son los valores espirituales, los valores éticos, los valores morales. Bien, que es algo común que existe en todas las creencias religiosas. Es la base, es lo que sustenta, es lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo. Bien, nosotros en ciertos aspectos somos iguales que los animales. Comemos, nos defendemos, nos apareamos, bien, pero tenemos la capacidad de lo que se llama en sánscrito viveka, el discernimiento, el diferenciar, el racionar las cosas. Y esto nos lo dan mucho los valores éticos, morales y espirituales. Por ejemplo, cuando la India comienza a tener contacto con los primeros extranjeros, digamos occidentales, los griegos, Alejandro Magno cuando comienza su invasión de la India, en sánscrito llaman a los griegos yávanas. Yávana quiere decir como que si eran salvajes. ¿Y por qué eran salvajes? Porque yávana o mlecha significa aquel que come carne. Bien, algo que en el hinduismo siempre ha estado mal visto, siempre se ha optado por la dieta vegetariana, el respeto a todas las entidades vivientes. Entonces, aquella persona que no seguía ese principio de la no violencia del vegetarianismo le llaman yávana o mlecha, que los primeros fueron los griegos que comenzaron a invadir la India. Entonces, el hinduismo habla de una cosmovisión, ¿bien? Una cosmovisión en la cual el alma, el ser humano, está dentro de un cuerpo. Bien, el alma que es eterna, el alma que es innaciente, el alma que es una chispa que pertenece a la divinidad, bien, a Dios, a la diosa, a la divinidad, se encuentra encarnada en un cuerpo, que puede ser el cuerpo de un ser humano o puede ser el cuerpo de un animal o incluso un vegetal. En los textos sagrados se habla de que hay 8.400.000 especies de vida. Y todas las especies de vida tienen un alma. Y esa alma va evolucionando desde los estratos más inferiores hasta llegar al ser más perfecto, que es el ser humano. Y cuando el alma está en el ser humano, tiene la oportunidad de liberarse de lo que nosotros llamamos samsara, la rueda de la reencarnación, la rueda de repetidos nacimientos y muertes. Y uno se libera cuando llega al estado de ser humano, que sabe lo que está bien y lo que está mal, que sabe cómo evitar el karma, las acciones de carácter negativo y crear acciones positivas. A veces cuando la persona, y ahora está muy de moda, incluso ayer visitando una tienda que vendía jabones aquí en Madrid, decía, utilice este jabón si quiere liberarse de su karma, ¿no? Y yo decía, no es una cosa física que te lavas las manos y te liberas del karma, ¿no? Karma son acciones, reacciones. Y hay karma bueno, yo cuando hago algo bueno tengo una reacción buena, y hay karma malo, que es cuando hago una acción negativa, tengo una reacción negativa. Entonces, en esa cosmovisión que se encuentra el alma dentro de un cuerpo humano, dentro de un macrocosmo, hay acciones que producen mal karma y acciones que producen buen karma. Y ahí en la Escritura nos habla de esos valores éticos, morales y espirituales, que nos ayudan a ser mejores personas y nos ayudan no solamente a estar bien con nosotros,
sino estar bien con todo lo que nos rodea. Bien, uno de los textos principales, que quizá hay gente que está más familiarizado, son los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras son los primeros textos que codifican lo que hoy en día conocemos como el yoga, y lo codifica el sabio Patanjali en el siglo II después de Cristo. Bien, entonces Patanjali escribe unos aforismos donde de una manera muy breve y concisa explica toda la práctica del yoga. Claro, hoy en día cuando escuchamos la palabra yoga nos viene simplemente el aspecto físico de yoga, asana, la postura. Pero eso es simplemente un peldaño en las diferentes escalas de lo que es el yoga. ¿Qué es yoga? La palabra yoga significa unión, unirse. ¿Con qué me tengo que unir? Primero tengo que aprender a unir mi cuerpo físico con mi mente. Cuando he conseguido crear ese equilibrio, esa unión cuerpo-mente, tengo que conectar con mi alma. Y luego mi alma individual con el alma suprema. Es el proceso de yoga. Y esto incluye el ejercicio físico, asana, pranayama, el ejercicio respiratorio, pratyahara, la interiorización, dharana, la concentración, dhyana, la meditación. Es un proceso muy completo. Yoga no es solamente hacer posturas. Para eso ya está la gimnasia occidental. Si nos quedamos solamente en hacer posturas, estamos haciendo gimnasia de la India. Bien, algo muy bonito, pero que realmente no nos lleva a conectar con el ser, a conectar con la divinidad. Y Patanjali, antes de enunciar el proceso en el cual una persona está bien física, mental y espiritualmente, habla de unos principios éticos que se llaman yamas y niyamas. Bien, los yamas son los principios de carácter universal, es decir, cuál tiene que ser mi comportamiento con el resto de las personas y de todas las entidades vivientes. Y los niyamas son los preceptos de carácter personal que yo practico para yo mejorar como persona, para yo mejorar como ser humano. El primero de los yamas que nos habla el sabio Patanjali es la ahimsa, la no violencia. Bien, y esto es un término muy amplio. Cuando hablamos de no violencia no es solamente el no pegarle o el no matar a nuestros semejantes, hombres, mujeres, niños, sino habla de no hacer daño innecesariamente a todas las entidades vivientes. De ahí surge el principio del vegetarianismo como alimentación adecuada. Bien, luego siempre me viene la gente, bueno, pero si te come un tomate también está matando a un ser y tal, ¿vale? Sí, jivo jivasya jivanam quiere decir en sánscrito que una entidad viviente es alimento para otra. Pero hablamos de que el ser humano tiene esa capacidad de diferenciar lo que está bien y lo que está mal y debe de tratar de minimizar el daño. Entonces se minimiza el daño llevando una dieta basada en los vegetales, en los productos lácteos, etcétera, que tener que matar innecesariamente a los animales para alimentarlos. Entonces es un principio de ahimsa. La no violencia no solamente a los seres humanos, sino a todas las entidades vivientes. Por supuesto, luego hay que saber utilizar el sentido común. Bien, si una persona, por ejemplo, hay un naufragio y queda perdido en una isla, pues si para sobrevivir tiene que comerse un animal, las escrituras lo permiten porque es una situación extrema. Bien, si la persona dice no me voy a comer este animal porque iría en contra de mis principios y se deja morir de inanición, de hambre, estaría contradiciendo el principio de la no violencia hacia uno mismo. Bien, entonces el primero es ahimsa o no violencia, que es una base primordial dentro de la tradición védica. La palabra védica viene de los Vedas, los textos sagrados principales. La palabra Veda significa conocimiento. Se dice que son las escrituras más antiguas y que todavía se utilizan a nivel religioso, que fueron compuestas en sánscrito. Bien, también considerada la madre de las lenguas indoeuropeas. Bien, uno de los lenguajes más perfectos, que incluso la NASA e incluso la informática se ha basado en el sánscrito, porque tiene 55 letras,
bien, para crear diferentes fórmulas. Otro principio que nos habla Patanjali es de Asteya. Asteya es no robar. Es un principio muy común que existe en todas las tradiciones espirituales. Cuando hablamos de no robar, no solamente el robo físico, sino también el robo de ideas de una persona. Bien, entonces hay que evitar el no robar, porque el robar crea mal karma, es una mala acción. Después viene Satya. Satya significa la verdad. Siempre la veracidad, decir la verdad, siempre que sea posible, es muy importante. De hecho, en el pasaporte de la India viene un edicto, bien, de Ashoka, que fue un emperador muy importante de la India, que se convirtió al budismo, y en el pasaporte de la India pone escrito Satyame Jayate, la verdad siempre triunfa. Bien, quiere decir que por mucho que tratemos de engañar a las personas, finalmente la verdad sale a flote. Luego habla de brahmacharya. Brahmacharya es un concepto un poco a veces polémico por la interpretación que se le pueda dar. Brahmacharya habla exactamente del celibato, bien, pero los maestros, en el concepto que Patanjali escribe, los Yoga Sutras, eran de personas que practicaban yoga de una forma ascética. Personas que se iban a un monasterio, incluso vivían en el bosque, en las montañas, en los Himalayas, y ahí practicaban el control de los sentidos que incluía el celibato. Pero claro, luego el tiempo ha ido pasando y también la vida espiritual se practica en la vida de familia. Bien, yo mismo, yo tengo mujer, tengo un hijo, bien, no es el concepto que a veces se tiene del hinduismo como una religión ascética, donde todas las personas son renunciantes. Los renunciantes en el hinduismo solamente son los sannyasis, que son aquellos que han hecho un voto de renuncia, que van vestidos de color naranja, y los brahmacharis, que de forma voluntaria han elegido ser célibes. Pero la amplia mayoría de las personas que practican el hinduismo son personas que tienen pareja. Bien, de hecho, yo soy purohit, que es sacerdote hindú, una persona que oficia los diferentes samskaras o sacramentos del hinduismo. Se recomienda que la persona tiene que estar casada, que la persona tiene que haber experimentado esos sacramentos para poder administrarlos y para poder aconsejar. Entonces, brahmacharya no solamente es celibato, sino también es aprender a controlar los sentidos, tener una vida sexual regulada dentro de la pareja. Bien, es uno de los principios. Otro importante es aparigraha, que es el desapego, el no acumular cosas de forma innecesaria. Bien, entonces eso también es una forma de renuncia. Hay gente que le gusta ir acumulando cosas, muchas cosas, y son innecesarias. Entonces eso también es un obstáculo en el avance de la vida espiritual. En sánscrito también se le llama atyahara. Atyahara quiere decir cantidad de cosas que solo cuando vamos a hacer una mudanza nos damos cuenta de cuántas cosas teníamos y de qué nos sirve, ¿no? Estos son los 5 principios de los yamas. Luego habla de los niyamas. Niyama, que hablamos de principios para uno mismo. Los otros son principios de mi comportamiento con la familia, con la sociedad, con el país, etc. Los niyamas. Saucha, la limpieza, muy importante. No solamente la limpieza física de todos los días, ducharse, tener un baño ritual purificador, sino también ser puros de forma interna, a través de la meditación, a través de la recitación de mantras, a través de hacer puyas, ceremonias. Es una forma de descontaminarse, no solamente a nivel físico, sino descontaminarse a nivel energético. Bien, Saucham. Otro principio muy importante, Santosha. Santosha significa estar contento, estar feliz. Muchas personas necesitan, para ser felices temporalmente, el tomar alguna sustancia. Bien, tomar droga, beber, hacer alguna actividad, porque son incapaces de estar felices por sí mismos. Entonces, la práctica del yoga
uno de los niyamas, de los principios que nos pone es aprender a estar autocontento, santosha. Saber aceptar nuestra situación, nuestra realidad y estar contentos con lo que estamos haciendo. Bien, y continuar esforzándonos y poder ir mejorando. Otro punto importante, tapas. Tapas significa en sánscrito calor y se refiere a la austeridad. A veces en la vida espiritual es necesario un poco de austeridad. No hay que llegar a los extremos de personas que yo he visto, por ejemplo, en los Himalayas, a temperaturas bajo cero, e iban solamente con un taparrabos. Cuando le preguntaba por qué vas pasando frío, y decía, esta es mi tapasia, esta es mi austeridad. A través del dolor, llegar a Dios. Pero las Escrituras nos dicen que esa no es una forma muy inteligente, que nosotros podemos autorrealizarnos, llegar a la divinidad sin necesidad de mortificar nuestro cuerpo. Hay incluso festivales en el sur de la India y también muy especialmente en Malasia, en Sri Lanka, donde un día especial, no sé si le habréis visto alguna vez un documental o no, pues se clavan agujas, etcétera, en la cara como forma de mortificarse de hacer una tapasia. Pero eso es una forma en la modalidad de la ignorancia. Podemos practicar austeridades sin necesidad de mortificar el cuerpo, porque el cuerpo realmente es el hogar, el templo del alma. Entonces es nuestra obligación cuidarlo y mantenerlo lo mejor, lo más sano posible, física, mental y espiritualmente. Otra cosa importante, otro de los niyamas que menciona Patanjali, Swadhyaya. Swadhyaya significa el estudio. Nuestro maestro Swami Prabhupada decía que la devoción sin conocimiento era fanatismo, ¿no? A veces hay la gente, yo soy muy devoto, yo tengo mucha devoción, tengo mucha fe, pero no hay un conocimiento. Entonces se vuelve algo sentimental, algo excesivamente emocional. Fanatismo puede rayar. Y luego hablaba que si la persona tiene excesivo conocimiento, pero no tiene ese amor, esa devoción, esa fe, se volvía una especulación árida, algo muy árido, tan intelectual que finalmente faltaba la esencia de llegar a ese estado de yoga, de unión con la divinidad. Entonces el estudio nos ayuda a mantener ese equilibrio de bhakti, la devoción, el amor por Dios, y el Vedanta, el conocimiento. Entonces, la importancia de hacer un estudio de las Escrituras. Y el estudio de las Escrituras, a veces, lo podemos hacer por nosotros mismos y otras veces necesitamos la ayuda de un maestro o maestra que nos guíe. Porque muchas veces las Escrituras se pusieron de una forma encriptada, ¿bien? Y a veces le damos interpretaciones que no son realmente las que tienen. Por eso muchas veces la escritura sagrada necesitamos un guía. Yo he publicado este libro, no hace mucho, el año pasado lo presentamos aquí también, Perlas de la Sabiduría Védica, donde hago una recopilación de las citas más importantes de las escrituras del hinduismo. Bien, es un libro que está dividido en 17 capítulos que nos habla pues del tema que estamos tratando hoy, por ejemplo, los valores morales y éticos. Hablo del yoga, he recopilado citas, por ejemplo, hablamos del tema del vegetarianismo, el alma, el origen del alma, cuando muere, dónde va el alma. Todo esto está recopilado de más de 250 escrituras diferentes y le hemos traducido al castellano. Entonces, cuando leemos esos pequeños versos, esos pequeños párrafos, podemos llegar a una comprensión mejor que si leemos un libro muy profundo y no tenemos la guía de un maestro. Pero muy importante el estudio de la escritura, sean las que sean, del hinduismo, del cristianismo, del islam. A veces por falta de estudio de las escrituras vemos cómo surgen esos fanatismos que hoy en día hay y esos actos de violencia en nombre de la religión. Y el último niyama del que nos habla Patanjali, que este es muy importante y casi en ninguna escuela de yoga lo enseñan, es Ishvara Pranidhana. Ishvara significa en sánscrito el controlador supremo, se refiere a Dios. También existe su forma femenina,
Ishwari, la diosa, la controladora suprema. Pranidhana. Pranidhana es una palabra compuesta. Prana significa aire vital, ¿bien? Que es la presencia del aire vital, del alma, lo que me mantiene vivo. Dhana es que lo entrego. Entregarse a Dios. Entrego mi prana a Ishvara, el controlador. Eso es fundamental en la práctica del yoga y que en ninguna escuela te lo dice. Es curioso porque a nivel legislativo en España, que todavía está tratando de regular el oficio de profesor de yoga, donde yo fui consultado junto con otros expertos y al final voluntariamente me retiré, puesto que el yoga, que es una actividad con que tiene una parte física, es para la autorrealización de la persona, pues en el Boletín Oficial del Estado nos incluye como actividad deportiva y ocio, bien, el yoga, donde no hay competición, no te pueden poner en deporte. Y luego en los preceptos que se dicen que una persona tiene que tener para ser instructor de yoga, pues menciona Ishwari Pranidhana, es decir, que el Boletín Oficial del Estado le dice a las personas que se tienen que rendir a Dios si quieren ser profesores de yoga, lo cual también es una contradicción porque habla de un tema tan sublime, pero luego nos ponen dentro de actividades deportivas y de ocio, ¿no? Estos son, digamos, los preceptos que nos habla Patanjali, los Yoga Sutras, que es uno de los libros más universales, que hay muy buena traducción, hay una traducción muy buena al castellano que recomiendo, que es de un amigo mío, Óscar Pujol, que es el primer español que es doctor en sánscrito por la Universidad Hindú de Benares, bien, que ha hecho una publicación el año pasado magnífica de los Yoga Sutras. Él también no solamente es un experto en sánscrito, sino también en español. Ha sido director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, en Río de Janeiro, ahora está en Fez, que es un libro que recomiendo para todos aquellos que quieran profundizar en la práctica del yoga. Luego, en las escrituras, en las muchísimas escrituras del hinduismo, nos hablan de diferentes valores éticos y morales que nos ayudan a ser buenas personas y a mantener una buena relación con el entorno, con el macrocosmos. Una de ellas nos habla de la importancia de Shama. Shama significa en sánscrito el perdón. Bien, a veces lo han traducido como olvidar, ¿no? Cuando alguien hace algo, bueno, olvídalo, no te preocupes, ¿no? Pero realmente es perdonar, saber perdonar cuando alguien nos hace una ofensa y nosotros también tener la capacidad de, aunque nos cuesta a veces trabajo por nuestro ego, de pedir perdón. Importante también Driti. Driti significa la fortaleza. Tenemos que tener una fortaleza no solamente física, sino una fortaleza mental y espiritual para poder avanzar, para poder salvar todos los obstáculos que nos plantea este samsara, este mundo material que nos ha tocado vivir. Muy importante, daya. Daya significa la compasión. Si no tenemos compasión, ¿qué tipo de ser somos nosotros? Bien, entonces la importancia de daya, ser compasivo con nuestros semejantes. Bien, si alguien nos viene con un problema, si le podemos ayudar, si podemos al menos escucharle, es un acto de compasión. La importancia de arjava. Arjava significa la sinceridad. Bien, debemos de tratar de ser sinceros. Dentro de esta sinceridad, las escrituras védicas también tienen ciertas permutas o ciertos permisos. Por ejemplo, dice que los comerciantes no pueden ser siempre sinceros, ¿no? Cuando alguien te va a vender algo y dice, no estoy ganando nada contigo, te está mintiendo porque si no ganara nada no te lo vendería. Pero tiene esa licencia de poder hacerlo. Pero hay ciertas personas, ciertos puestos en la sociedad que nunca deben de mentir y ser sinceros. Mitahara es llevar una dieta equilibrada, una dieta regulada, también importante. Hablábamos antes de Sauchan, la limpieza. Y luego hay 4 puntos muy importantes. Dana, que es la caridad. Bien, la caridad es un valor muy importante dentro del hinduismo, sobre todo si te lo permite tu situación económica, el compartir tus beneficios, tus ganancias,
en obras benéficas o de personas necesitadas. Entonces, en la India hay personas que tienen muchísimo dinero, grandes industriales, etcétera, que siempre también tienen una obra benéfica, porque entienden que a veces no todo el dinero le ha llegado de una forma limpia. Bien, y para limpiar ese karma negativo hacen actividades piadosas, actividades caritativas. Entonces hacen hospitales, hacen orfanatos, hacen escuelas, incluso hacen a veces hospitales para animales también, para cuidar animales que están enfermos. Y dentro de Dana, de la caridad, pues incluso en las escrituras te hablan de, dependiendo qué tipo de actividad de caridad, tiene unos beneficios más grandes o más pequeños. Incluso habla de la caridad en la modalidad de la bondad, la caridad en la modalidad de la pasión, la caridad en la modalidad de la ignorancia. Por ejemplo, un ejemplo de caridad en la modalidad de la ignorancia. Vamos por la calle y nos aparece una persona que simplemente con el hecho de vernos podemos deducir que es toxicómano o toxicómana y nos está pidiendo, oiga, me da 1 euro para un bocadillo. Y nosotros le damos 1 euro, que no se va a comer el bocadillo, sino lo que está reuniendo para su dosis de droga. Eso sería un acto de caridad en la modalidad de la ignorancia. Ni le va a ayudar a él, ni te va a ayudar a ti a crear un karma positivo. ¿Bien? Entonces, muchas veces es mejor, si queremos hacer una obra de ayuda, de caridad, hacerlo a través de una institución, por ejemplo. O realmente, si vemos una persona que está realmente necesitada, mira, pues le voy a llevar una bolsa con comida, porque sé que está... Entonces, eso es un acto de caridad en la modalidad de la bondad, que a mí me va a aportar también un beneficio espiritual. Me va a ayudar a equilibrar, a restar mis acciones negativas. Otro punto muy importante, atityam. Atityam significa la hospitalidad. Bien, el hindú siempre es muy hospitalario. Yo he tenido la oportunidad de viajar 28 veces a la India en los últimos 29 años. He recorrido 21 estados de los 25 que tiene la India y he ido a aldeas donde no había ni hoteles, ni alojamiento, ni nada, y las personas pobres me han acogido en sus casas y me han dado de comer y he visto cómo cada uno ponía un poco de su plato para darme a mí de comer. Entonces, la importancia de la hospitalidad. Y es curioso porque la palabra visitante, invitado, en sánscrito es atiti. Titi significa día en sánscrito, significa algo que está programado, algo que tengo en un calendario. En sánscrito la A es lo contrario. Entonces, titi, algo que está programado. Atiti es aquel que llega sin avisar. Entonces, cuando llega alguien sin avisar, incluso consideran que es mejor invitado que aquel que te ha llamado. Mira, que esta tarde vamos a quedar a las 7. ¿Vale? Entonces, en la India hay otro concepto de la hospitalidad. Entonces dice, atiti devo bhava, que quiere decir que se considera que el invitado que llega sin avisar es un enviado de Dios. Y te dice, ofrécele un asiento y ofrécele agua. Y si no tiene ni siquiera agua que ofrecerle, al menos ofrécele un asiento y darle dulces palabras. Es decir, cuéntale algo que por lo menos la persona se sienta reconfortante. Muy importante, sadhana. Sadhana es la práctica espiritual. ¿Cuál es la práctica espiritual de una persona que sigue la tradición hindú? Pues hay una práctica puja, que es el hacer las ceremonias a la divinidad, a la deidad. Bien, el hinduismo se divide principalmente en 4 escuelas filosóficas que nosotros llamamos sampradayas. Está la escuela Vaishnava, que son devotos de Vishnu o de sus avatar, de sus encarnaciones. Yo pertenezco a la escuela Vaishnava. Están los Shaivas, que son los devotos del señor Shiva. Bien, luego están los Shaktas, que son aquellos que adoran a Dios en su forma femenina, la diosa madre. Y luego están los Smartas, o también llamado a veces Advaitin, que los que dicen que Dios no tiene una forma, ¿no? Nirguna, no tiene ninguna forma, y adoran lo que llaman el Brahman, la forma, digamos, impersonal de la divinidad.
Dentro de cada escuela hay muchas divisiones, dependiendo de los maestros, a veces depende de las regiones, a veces depende en qué idioma se escribió sus escrituras, etc. Entonces, cada uno va a tener una práctica, pero casi siempre va a ser hacer una puya o ritual, ceremonia para adorar a la divinidad, ya sea en el templo o en el altar que tenga en la casa. Japa, que es la recitación de mantras a través de la meditación y utilizando la mala, utilizando el rosario de 108 cuentas y siguiendo una serie de, como yo comentaba, hábitos alimenticios, lectura de la escritura. Esto es nuestra sadhana. Bien, y luego de nuestra sadhana diaria, luego hay al año una serie de festivales, festividades, como puede ser Diwali, que es como si fuera, por ejemplo, las Navidades, o tenemos Janmashtami, el día de la aparición de Krishna, Shivaratri, el día de la aparición de Shiva. Entonces, todas estas festividades las celebramos, pues se comienza con un ayuno, se hacen ceremonias, luego se sirve un banquete de comida, siempre hay canto espiritual, kirtan. Entonces, es una forma muy, muy dinámica. Esta es nuestra sadhana. Y cada uno la va a tener de acuerdo a sus posibilidades o la que te da el maestro. Cuando una persona recibe la iniciación, la diksha de un maestro, una maestra, le pone una sadhana. Dice, bueno, mira, tú tienes que recitar no sé cuántos mantras. Y no le va a dar la misma sadhana, por ejemplo, al brahmachari, al célibe que vive en el templo, que a la persona que tiene un trabajo, una ocupación, que tiene una familia. Le dará una sadhana más sencilla. Y luego está, si no podemos cumplir con estos preceptos de comportamiento, está la prayaschita. Prayaschita significa la expiación. Es decir, también tenemos unos rituales de expiación. Cuando cometemos un acto pecaminoso, cómo poder liberarnos. ¿Bien? Lo mismo, por ejemplo, en el cristianismo está el acto de la confesión y el cura es el que te dice cuál es la expiación que tienes que hacer. Pues también en el hinduismo hay una serie de rituales o prácticas para expiarnos. Puede ser a través de un homa, de una ceremonia de fuego, bien, donde se contrarrestan el karma negativo creado por una acción determinada. Hay prayaschita de recitar no sé cuántas, un mantra, un número de veces, ¿no? Como te dicen, canta 15 Ave María, pues luego te dicen, canta 3 rondas de 108 cuentas del mantra tal. Bien, o también a veces hay prayaschita de acciones externas. Por ejemplo, te dicen, he cometido este acto pecaminoso y el sacerdote puede decir, mira, pues para contrarrestar esto, dona una vaca, por ejemplo, en la India. Aquí sería más difícil, ¿no? Dona una vaca al templo. O mira, ve y darle de comer a 50 pobres para expiar ese acto tuyo. Entonces hay formas de contrarrestar estas acciones. Y bueno, para terminar, hablar un poco de cuáles son las 4 metas de la vida dentro de la tradición hindú. Artha, como ya hablaba, el hinduismo no es una religión ascética, tiene una parte ascética para las que lo quieran obtener, porque si todos los hinduistas fueran ascéticos, la India no tendría 1.200 millones de personas, claro, ¿no? Si todo el mundo practicara el celibato, la brahmacharya, como es el segundo país más poblado del mundo, ¿no? El primero sería Artha. Artha quiere decir que la sociedad necesita un desarrollo económico. O sea, el hacer negocios, trabajar, ganar dinero es algo muy lícito y que no está nada mal. Bien, a veces la gente se escandaliza cuando quieres dar un taller y quieres cobrar 25 o 30 euros. Digo, 25 o 30 euros. Y dice que es espiritual, ¿no? Luego le pagan 300 millones a un futbolista y nadie lo ve como algo muy normal. Sí, claro, lo vale, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos la medida? Entonces, Artha quiere decir que es normal, es lícito que una persona gane dinero, gaste, que la sociedad se mueva, bien, y que todas las personas necesitan una ocupación, salvo los sannyasis y los brahmacharis que han renunciado y que viven en monasterios y dependen de la caridad de las personas. Muy importante, kama. Kama, cuando hablamos de kama, ¿qué significa? El placer o complacer nuestros sentidos. Bien, los sentidos, todos nuestros sentidos. A todo el mundo siempre le viene la palabra kama, lo asocia con el Kama Sutra, ¿no? Kama Sutra, el primer texto
digamos que regula un poco los placeres mundanos. Entonces, la necesidad de tener también el placer regulado dentro de la vida de una persona. Bien, la palabra kama. Dharma. Dharma es muy importante, el deber de las personas. ¿Cuáles son el deber? ¿Cuál es mi deber con mi familia? El deber con mi maestro, el deber con la sociedad, el deber con mi país. Entonces, ese es el Dharma. Y el Sanatana Dharma, el deber eterno de la persona, es volver, conectar con la divinidad, que es de donde venimos. Y luego, cada persona tiene un diferente Dharma en la vida, dependiendo de su trabajo, dependiendo de su situación. Entonces, la importancia de cumplir con nuestro deber, con nuestro Dharma. Y finalmente, moksha. Moksha significa liberarse. ¿Liberarse de qué? Pues de todo lo que hemos estado hablando anteriormente, de la reencarnación, de las sucesivas reencarnaciones de esta alma que está dentro de este cuerpo, pero que ya ha pasado por cientos y miles de cuerpos diferentes de todas las formas. Y ahora que tengo la oportunidad, estoy en un cuerpo humano, sé diferenciar lo que está bien y lo que está mal, es seguir un proceso espiritual y liberarme. Moksha. La liberación. Bien, por eso muchas veces cuando los misioneros han ido a la India y le decían a la gente de la India, es que en vuestra religión no hay liberación y nosotros sí os podemos ofrecer el paraíso. Pero el hinduismo siempre ha hablado de moksha, de liberarse, que es diferente de nirvana. Bien, aunque el budismo, que es una heterodoxia, el budismo viene del hinduismo, de hecho Buda era un príncipe hindú, habla de nirvana, volverse la nada. Nir significa cero, vana significa bosque. Nirvana es volverse nada. Sin embargo, el hinduismo habla de moksha, moksha o también llamado mukti, que es liberarse de este cuerpo material, pero ir al mundo espiritual. Y nosotros el mundo espiritual lo llamamos Vaikunta. Vaikunta significa el lugar donde ya no hay ansiedad. Estoy en un sitio, en la compañía de la divinidad, en un cuerpo eterno, lleno de conocimiento, bienaventuranza, y ya no tengo ansiedad. Ya no tengo que pagar la luz, ni el teléfono, ni me tengo que preocupar de esto otro, sino ya estoy libre de ansiedades. Esa es la finalidad de la tradición hindú, que el alma se libere. ¿Bien? Y voy a hacer una pequeña lectura de algunos de los valores morales. Por ejemplo, en el Hitopadesh, que es un texto muy, muy conocido de la India, incluso se enseñaba, por lo menos antes aquí en la escuela, es como las fábulas, ¿no?, que había en la antigua Grecia. Dice, los animales y los hombres comparten las actividades de comer, dormir, aparearse y defenderse. Pero la cualidad especial de los humanos es que son capaces de llevar una vida espiritual. Por consiguiente, sin vida espiritual, los humanos se encuentran a la altura de los animales. Luego en la Bhagavad Gita, que es el texto principal, si hablamos los cristianos la Biblia, los musulmanes el Corán, los judíos la Torá, ¿cuál es el libro principal o que reúne todo el conocimiento védico? Es la Bhagavad Gita, la canción divina, que es el texto que habló Krishna, una forma de Dios, a su discípulo Arjuna. Ese es el texto principal de la tradición hindú, que es aceptada por todas las sampradayas, las escuelas, y que incluso en la India tiene una validez legal. Cuando una persona va, por ejemplo, a un juicio, bien, y le ponen la Bhagavad Gita para que jure de que va a decir la verdad. La Bhagavad Gita hay muchísimas traducciones. Aquí en español, al español se tradujo la primera vez en 1896, pero ya hubo un inglés, Wilkin, que la tradujo en 1765. Hay más de 700 traducciones. En español hoy en día hay muchísimas, algunas pésimas, sobre todo tanto la traducción como en la explicación, ¿no? Yo voy a leer un breve
párrafo, shloka de la Bhagavad Gita del capítulo 18, que dice: la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Brahmanas se refieren a los sacerdotes. Bueno, pues por mi parte, esta es la explicación sobre los valores espirituales del Sanatana Dharma, del hinduismo, y bueno, ahora os invitaría a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Tanto el cristianismo como las religiones de libro tienen una explicación para el origen del mal, la caída. Y en otras religiones tienen un símil. ¿Cómo explica su religión la existencia del mal? Bien, la existencia del mal, en el hinduismo se habla de dos tipos de seres. Suras, aquellas personas que siguen la religión, que siguen la espiritualidad, los tratados védicos, y los asuras. Asuras serían como los demonios, digamos, no son demonios con cuernos y rabo, pero aquellos que no siguen la religiosidad. Entonces, hablamos de varios planos de existencia. Está el mundo espiritual, donde originalmente nosotros pertenecemos, y luego está el mundo material. Y dentro del mundo material está, donde nosotros nos ha tocado vivir, el planeta Tierra, que en sánscrito se llama Mrityuloka. Mrityu significa planeta de la muerte, es decir, que todas las personas, todos los seres que nacen aquí, finalmente tienen que morir y su alma transmigrar. Entonces, el origen del mal se explica cuando el alma quiere disfrutar del reino de Dios sin la presencia de Dios. De ahí se habla de la caída del alma. El alma, si está en el mundo espiritual y está disfrutando de la compañía de la divinidad, cada uno le va a dar la forma y el nombre que crea conveniente, el alma a veces dice: yo quiero experimentar, yo quiero ser también Dios, yo también quiero controlar. Entonces Dios nos da la oportunidad de bajar, descender, caer a este mundo material y experimentar en diferentes tipos de cuerpo el samsara, todo el proceso del samsara, que incluye el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Bien, entonces el origen del mal en el hinduismo está en el hecho de que el alma individual quiere disfrutar independientemente de Dios. Bien, y esto a veces en la escritura se manifiesta de reyes, por ejemplo, cuando se habla de Rávana, de Kamsa, de reyes de los tiempos védicos, que tenían un comportamiento muy de asura, de tirano, y que personifican lo que es la maldad, el mal del ser humano. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, el conocimiento. Vamos a ver. El conocimiento entonces sería como una cosa deseable, buena, ¿no? Y debería de ser proporcionado o no exagerado, no tener una mente muy dada a la especulación, a la abstracción. Vamos a decir abstracción más que especulación. Claro, por eso Krishna, una de las formas de Dios, en la Bhagavad Gita, habla de que hay diferentes caminos para llegar a Dios, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de Karma Yoga. Karma Yoga es hacer acciones desinteresadas, renunciar a los frutos de acción. Por ejemplo, Karma Yoga es hacer, por ejemplo, una obra humanitaria. Estoy ayudando a un grupo de personas o a una sola persona sin esperar nada a cambio. Entonces es una forma de llegar a la divinidad.
Luego habla de Jnana Yoga. Jnana es el yoga del conocimiento. Aquellas personas que quieren llegar a la divinidad a través del estudio. Entonces, una cosa es Swadhyaya, que es el estudio práctico, para yo saber o conocer qué es lo que estoy practicando, cuál es mi forma de vida, y otra cosa es tratar de llegar a ese estado de abstracción, de especulación, con una excesiva lectura o estudio de los textos sagrados y finalmente darle interpretaciones erróneas. Entonces, es un camino que también está ahí, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de la mente intelectual, inquisitiva, pero también nos habla de que debe de tener la guía de un maestro o maestra para que la persona no especule por sí misma, no se invente cosas. Por eso Krishna dice que el camino más fácil para llegar a él es a través de la bhakti, de la devoción. Y la devoción por Dios también incluye karma yoga, que es la acción desinteresada, incluye dhyana yoga, el yoga de la meditación, e incluye un poco también de jnana yoga o el yoga del estudio. Pero entonces mejor es escoger un camino que se complemente el uno con el otro. Como yo hablaba al principio, excesivo estudio, especulación árida. Excesiva devoción sin conocimiento se convierte en fanatismo. Juan Carlos, me tocó escribir un concepto que me lo pidieron en la revista Occidente que circula entre Chile y Argentina. Hice una investigación y te traje la revista entre paréntesis, ya te la voy a pasar, que se titula así: Akasha, un concepto cósmico del omniverso, porque no es una. Entonces no habíamos conversado de aquello, y el que lo usa en Occidente es una señora Bennett, que era inglesa, y también Nicolás Tesla, porque Nicolás Tesla estuvo con este maestro, ¿cómo se llama? Que fue a Estados Unidos. Entonces, Akasha aparece para los que seguimos la Kabbalah como el Sefer Haim Tuvim, el libro de la vida eterno, esa omnipresencia, ese eterno presente. Te paso el concepto cósmico de Akasha para que nos explique. Muy bien. Akasha es uno de los 5 elementos de la creación, los 5 elementos materiales, también llamados Mahapanchabhutas, que son Agni, el fuego, Jal, el agua, Prithvi, la tierra, Vayu, el aire, y Akash, el éter. El éter, el espacio. Entonces se dice que el éter envuelve a los demás elementos. Entonces, el Akash es muy importante en el mantenimiento del cosmos. Incluso cuando el alma abandona el cuerpo, cuando la persona muere, el alma va envuelta en el cuerpo etéreo, que lo compone la mente y el ego. ¿Bien? Por eso es lo que arrastra karma. ¿Bien? Cuando muere un cuerpo físico, el cuerpo se queda ahí, lo entierran, lo incineran, etc. El alma que pasa al siguiente estado de vida lleva ese akash, ese éter, que es como una memoria donde va todas nuestras acciones, todo nuestro karma. Ese es ese sentido etéreo de el alma y el cuerpo astral de la mente. Entonces es un elemento, porque muchas veces cuando se habla de los 4 elementos, pero se olvidan de este tan importante que envuelve al resto de la creación, ¿bien? Que es el Akash, el éter. ¿Cuántas veces puede reencarnar uno y eliges tú el reencarnarte o no reencarnarte? Bien, el alma... Y perdón, y otra tercera cuestión, ¿te puedes reencarnar en una planta o en otro animal o algo, no? El alma es eterna. Krishna dice en la Bhagavad Gita: Najayate namrijete va kadachin natvam bhutva bhavita bhana bhuya. Ajonityo sasvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. Najayate namrijete. El alma ni nace ni muere. Cuando se corta el cuerpo, cuando se mata el cuerpo, cuando se destruye el cuerpo, no afecta el alma.
El alma es eterna, porque el alma es una chispa divina que viene de Dios. Entonces, como el alma es eterna, puede reencarnar innumerables veces, cientos, miles y millones de veces. No tiene límite. Y en la eternidad, todo ese paso, por ejemplo, por 8.400.000 especies de vida, hasta llegar a un ser humano, en la eternidad no es nada. Entonces, no hay un límite, porque finalmente es el alma la que tiene que hacer el propio esfuerzo por liberarse de las continuas reencarnaciones. Entonces, el alma va comenzando desde el estrato más bajo, ¿bien? Plantas, animales acuáticos, aves, mamíferos, etcétera, hasta llegar a ser humano. Entonces, a veces, cuando una persona comienza un camino espiritual, pero no lo termina, porque lo abandona, porque fallece prematuramente, porque no se dieron las condiciones, Krishna dice que tiene otra oportunidad y vuelve a nacer como ser humano, ¿bien? A lo mejor nació como hombre, luego le puede tocar como mujer, etcétera, y continuar su progreso espiritual allí donde lo dejó. Pero el hinduismo habla claramente de que lo mismo que hay una evolución, también puede haber una involución. No está solamente esa teoría romántica de la reencarnación y que a veces se utiliza mucho en las películas de Bollywood, ¿bien? Del cine indio, lo que hoy en día conocemos como Bollywood, y muchas veces hay películas que dicen, bueno, este amor es imposible porque por las cuestiones sociales nuestros padres nos impiden casarnos, pero en nuestra siguiente vida nos casaremos, ¿no? Pero a lo mejor la siguiente vida ya no se conocen, ni son hombre, mujer, etc. Entonces, cuando uno está en esa etapa de ser humano, que tiene la capacidad de diferenciar que está bien, que está mal, elegir un camino espiritual, también si tenemos un comportamiento, como yo hablaba antes, igual o incluso más bajo que los animales, puede ser que esa alma, en vez de evolucionar como ser humano, vuelva a un estado animal. E incluso las escrituras nos hablan de ejemplos de que cuando estas almas descienden otra vez a cuerpos animales, puede que sigan teniendo la conciencia de ser humano. Porque los animales no crean karma. Es decir, si un tigre se come a una vaca, no es un acto negativo, no es un karma, porque la naturaleza del tigre es alimentarse de otro animal. Entonces, no crea karma, y cuando muere como tigre, pasa su alma a su siguiente estado de vida. Pero si un ser humano sabe que matar innecesariamente a un animal, por poner un ejemplo, está mal, sí está creando un karma. Entonces, a veces hay involuciones a animales, pero no han perdido los recuerdos, la conciencia de cuando eran humanos. Y esta es una forma de prayaschita, de expiación, bien, para que recuerde todo lo que hizo mal para volver al estado de humano. No sé si con eso contesto sus tres preguntas. Con eso me ha venido a mí una pregunta que es que si todas las plantas y animales tienen un alma, y si es así, y evolucionarán, o sea, evolucionaré a animal y luego a persona y no habría, no sé si me explico. Mi pregunta, no sé, es como, no, entonces siempre tiene que haber gente involucionando para que, almas involucionando para que otros puedan evolucionar. Vale, voy a tratar de reformular un poco tu pregunta, porque me la han hecho muchas veces. Vale, la pregunta, más o menos lo que tú trato de que tú me estás preguntando es, que me la han hecho muchas veces, dice, bueno, si en el mundo hay 7.000 millones de personas, por ejemplo, ¿cómo aumenta la población si hay gente que va muriendo y se va convirtiendo en plantas, ¿no? Vale, es que el proceso de almas es ilimitado, ¿bien? O sea, Dios ha creado ilimitadas almas. Entonces, lo mismo que van evolucionando, que hay almas que van dejando cuerpo y van en su camino, en su viaje hasta llegar a ser humano, también hay que están involucionando. Y también hay almas que caen de otros planetas. Porque nosotros cuando hablamos del mundo material no es solamente el planeta Tierra, sino vemos que hay toda una cosmografía de muchos planetas que nosotros, aunque aquí en la Tierra puedan decir que no, también en los Vedas nos habla de que están habitados. Bien, entonces a veces descienden almas también de otros planetas a Mrityuloka, al planeta de la muerte,
para seguir experimentando. Entonces, las almas van evolucionando y al mismo tiempo van surgiendo y viniendo más almas desde otros planos. Los Rig Veda son la filosofía o los libros sagrados más importantes de los cuales surge todo. El Rig Veda es el primer Veda, el primer texto sagrado, se considera el texto sagrado más antiguo de la humanidad y que todavía está en uso. Es una serie de mantras, ¿bien?, de himnos que hablan de la creación, de cómo se crea el mundo, y es uno de los textos más importantes. ¿Bien? Hay 4 Vedas, el primero y el más antiguo es el Rig Veda, luego está el Yajur Veda, que es el otro libro que se encarga de los rituales, de las ceremonias, está el Atharva Veda, bien, que es un libro también de mantras, de fórmulas, de encantamientos, y luego está el Shama Veda, bien, que es otro libro también dedicado al aspecto quizá más musical de la realización divina. Pero el más antiguo de todo es el Rig Veda, que contiene un himno muy importante que se llama Purusha Suktam. Y en el Purusha Suktam se describe detalladamente la creación del mundo, la creación del ser humano, de acuerdo a la cosmovisión del hinduismo. Claro, pero si yo le recito a usted aquí el Rig Veda del Purusha Sukta, eso tendríamos que hacer un programa especial. Bueno, la creación se habla de que se hace como un gran sacrificio, ¿bien?, donde hay un ser primigenio que se llama el Purusha, ¿bien?, el primer ser creado, y ese ser creado, digamos, que hace el comienzo de la humanidad. El comienzo de la humanidad. Entonces la divinidad habla de sus diferentes partes del cuerpo como diciendo: mis ojos son el sol y la luna, de mi boca surgen los brahmanas, los sacerdotes, de los brazos surgen los kshatriyas, los guerreros. Habla diferente, es algo también muy simbólico, donde habla de toda la creación del ser humano, de las diferentes especies animales, donde dice: donde antes solamente había oscuridad, surge el día y la noche. Son unos himnos que la verdad son muy, muy bonitos y muy, muy interesantes de escuchar. Sí, relacionado con lo que ha comentado el señor, antes decía usted volver a conectar con la divinidad, con Dios, de donde partimos, de donde venimos. La razón es que éramos, estábamos, fuimos, nos hemos salido y ahora tenemos que volver. ¿Es una cuestión de creencia, simplemente, o hay algo más? La razón que nos dice sobre eso. No es solamente una razón de creencia, sino, como yo comentaba al principio, ¿por qué viene el alma primero, no el mundo material? Porque el alma quiere disfrutar del reino de Dios sin Dios. Entonces, al final, la naturaleza del alma es volver a su origen, a su hogar, a su divinidad. Nosotros aquí venimos a tener una serie de experiencias, experimentar. Y sí, las experiencias no siempre son placenteras. Se habla de 4 tipos de sufrimiento: Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Sufrimos al nacer, lo que pasa que afortunadamente lo olvidamos. Imagínese 9 meses metido ahí en el útero de la madre, a la hora de salir hay un sufrimiento. Bien, sufrimos con la enfermedad, de la cual nadie está libre, sufrimos con la vejez y finalmente sufrimos con la muerte. Bien, entonces hay 4 sufrimientos de los cuales no está libre el alma cuando está encarnada, cuando está dentro de un cuerpo físico. Y esto nos hace ver de que finalmente no somos completamente felices. En este mundo material somos felices temporalmente. No alcanzamos el estado de Ananda, que es la felicidad eterna. Bien, sino tenemos momentos de felicidad, vivimos en un mundo de dualidad. A veces estamos contentos, estamos tristes, hace frío, hace calor. Bien. Entonces, siempre el alma tiene ese deseo de que se siente incómoda, no se siente a gusto en este mundo material. Y hay personas que eso lo realizan cuando han reencarnado 1000 veces, otros les costará 10.000 veces y otros les costará 20.000 veces. Pero al final hay un despertar de la conciencia. Es como el pez que está en el río
y yo lo saco de su elemento, del agua, y lo pongo en un trono de oro y diamantes. ¿Va a estar feliz el pez en el trono de oro y diamantes? No. ¿Por qué? Porque no está en su elemento. No puede respirar. Me estás dando algo ficticio, muy bonito, pero yo no soy feliz aquí. Quiero que me devuelvas al río. Pues igual, el alma, a través de las sucesivas experiencias, a través de las sucesivas reencarnaciones, lo que quiere es liberarse de este cuerpo material que tanto sufrimiento nos da. Entonces, entre nosotros está elegir, ¿quiero seguir sufriendo o liberarme? Y para eso la persona elige un camino espiritual. Estoy hablando de espiritualidad más que de religión, que puede ser dentro del hinduismo, de cualquier otro camino religioso, pero lo importante es que la persona reviva esa conexión con la divinidad, porque siempre ha estado, pero ahora se encuentra en un estado adormecido por las modalidades de la naturaleza material, que nosotros le llamamos tamas, la ignorancia, rajas, la pasión, y sattva, la bondad. Y también porque mi ego, lo que hablábamos antes de la calle, el éter, el ego me hace olvidar mi existencia. Entonces eso lleva un despertar de muchas vidas. Y a veces cualquier acto, por insignificante que parezca, es un acto de despertar espiritual, ¿no? A veces porque hay personas que, por ejemplo, se apuntan a una clase de yoga. Hay gente que va al yoga porque quiere estar físicamente, hay gente porque tiene problemas de ansiedad, hay gente porque suena muy bonito decir que voy a yoga, suena mejor que si voy al gimnasio, ¿verdad? Pero hay gente que realmente quiere ir a una clase de yoga porque quiere conectar espiritualmente. Entonces eso es un despertar del alma. Entonces el alma tiene su momento de... es como una chispa. Nosotros nos dicen, mi maestro me decía siempre, tú donde veas una chispa de espiritualidad, ve a avivarla. Si no, ¿qué sentido tiene que yo haya salido de Ceuta con 20 grados, que iba todavía con chancla y pantalón corto, y llego aquí a Madrid -2, chaquetón? ¿Por qué? Porque vengo aquí a avivar o tratar de reavivar las chispas espirituales que tenéis todos vosotros, que todos tenéis vuestra vida, vuestros caminos. Entonces esa es un poco la misión mía, ¿no? Y la misión de transmitir, digamos, ese entusiasmo que en sánscrito se llama upsaha, para continuar con nuestras vidas. Y para llevar una vida espiritual no es necesario irse a vivir al bosque, afeitarse la cabeza, renunciar a la familia, dejar el trabajo, no es necesario. Simplemente es hacer un hueco en nuestras vidas e invitar a que Dios venga, Dios, la diosa, la divinidad, la naturaleza, el universo, ya cuando uno, como lo quiere llamar, Krishna, Jesús, Allah, Yahvé, hacer un huequecito en nuestra vida y invitar a que Dios venga a nosotros. Y luego seguir con nuestras actividades. Y vamos a notar como esa chispa finalmente se convierte en un fuego que quema todas nuestras acciones, todo nuestro karma negativo, y liberarnos y no tener que volver otra vez al fango y volver a reencarnar y comenzar una y otra vez. Una preguntita tenía. Solo una pregunta, porque si no, es que me autotomo la palabra, creo que la había levantado también. Tenía una pregunta sobre karma. Me has dicho que esa acción, claro, es muy difícil evaluar una acción mala con una acción buena. ¿Cómo se evalúan esas acciones? ¿Quién es el abogado para evaluar eso? Intención en la acción, porque claro, yo te puedo dar 1 millón de euros, pero por dentro estoy deseando que te mueras, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por otro lado, mi conexión con Dios. ¿Lo hago porque soy tan bueno o lo hago porque quiero a Krishna? Es decir, ¿dependo de la gracia de Dios, dependo del amor de Dios o dependo de que yo soy tan bueno para ser bueno? Entonces, hay papel para la gracia y el amor de Dios y mi intención, es decir, que yo te doy a ti una rupia y una rupia vale tanto como 1 millón de euros, porque mi intención... Porque si no, es imposible pagar karma por karma. Es decir, no hay posibilidad de evaluar una cosa con la otra. Tiene que ser al final Dios que te diga, bueno, pues
me has hecho esto y entonces yo por esto te perdono esto. Pero no puedo ser yo mismo. Nosotros somos nuestros mejores abogados defensores. Diríamos que con esto que yo he hecho me perdono. No. Es decir, tiene que haber algo fuera de mí que es... Bien. Es muy importante depender de la gracia divina. ¿Bien? Nosotros la llamamos Kripa. De hecho, mi nombre hindú, el nombre que me puso mi maestro es Krishna Kripa, que quiere decir aquel que recibe la gracia de Krishna. Y entonces la importancia de recibir la gracia divina como método también de salvación, de perdón, de expiación. Y luego, en todas las religiones, especialmente bueno, en el hinduismo, también está la función del purohit o el sacerdote como intermediario entre la divinidad y el ser humano para oficiar una serie de rituales para expiar o perdonar, digamos, esas acciones pecaminosas. Pero desde luego, finalmente, dependemos de esa gracia divina. Las escrituras hablan de dos aspectos de la religiosidad. Karma kanda, que quiere decir acciones que esperamos frutos. Por ejemplo, la gente va a la India a un templo, bueno, no en la India o aquí mismo en Madrid que hay templos, y llevo una ofrenda, ¿vale? Llevo frutas al templo, pero lo hace, aparte de un acto de devoción, está pensando, bueno, esto me da buena suerte de que yo vengo al templo y le ofrezco a la divinidad una bandeja de frutas. Eso es esperar un acto fruitivo, ¿no? Karma kanda. Bien, o a veces a mí me llaman para hacer ceremonias, mira, que a una ceremonia para este acto que he hecho. No hay, en el hinduismo no existe como una confesión, digamos, pero si te dice, mira, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Mira, hay una ceremonia para expiar esta acción pecaminosa. Y luego está la bhakti, que es la devoción, el amor puro por Dios, donde depende completamente de la gracia de la divinidad. Esto en la tradición lo explica de una forma muy simple. Te dice, ¿cuál quieres? ¿El camino del mono o el camino del gato? Bien, Ramanuja, que era un gran maestro, Ramanuja Acharya, un gran maestro del siglo XII, decía, está el camino del mono y el camino del gato. ¿Cuál es el camino del mono? El camino del mono, la cría, tiene que estar agarrada siempre a la madre, y la madre va saltando de un árbol para allá, y si se descuida, se cae el mono. Entonces depende de su esfuerzo. Sin embargo, el camino del gato es que la madre coge con la boca a la cría del gato y lo lleva. Y el gato no tiene que hacer nada, el gato va con los brazos así y la madre lo lleva a todos los sitios. Entonces depende de la gracia de la madre. Entonces tenemos el camino más difícil de tratar de, a través de los rituales y todos estos actos, como los monos, agarrarnos, aferrarnos a Dios, y el otro es depender de su gracia, que se llama también en sánscrito prapatti, de su gracia divina, para que nos ayude a salvarnos. También Krishna dice que el karma es una ley material, que aunque él la ha creado para mantener esa acción-reacción, él como Dios se mantiene imparcial. Y finalmente, Krishna dice que paritranaya sadhunam, que yo protejo a aquellos que son mis devotos, aquellos que constantemente están pensando en mí. Y luego esa ley sigue actuando, ¿no? Podemos, como si Dios fuera un presidente, un rey, y luego tiene unos jueces que se encargan de impartir la justicia. Entonces, karma, esa acción-reacción, es una ley creada por la divinidad, pero que él se mantiene por encima, y luego él dice que él es parcial con su gracia a sus devotos. ¿Algo muy breve? Es una señora que me ha preguntado. Bueno, yo quería preguntar, es que me resulta todo muy complejo, ¿no? Todo lo que escuchamos. Y sobre todo lo de la reencarnación. Cuando estamos en este mundo y de alguna manera, como usted ha dicho, ¿no? Sufrimos, no queremos seguir aquí. ¿Cómo explicar? O sea, el alma, ¿no? O sea, lo que es el alma cuando se va. Cuando nos vamos de este mundo, dicen que vamos a otros planos, porque estamos en otros planos. Yo sinceramente
Sinceramente no me gustaría reencarnarme. No sé cómo lo puedo conseguir. Con la mosa me quiero liberar. O sea, no quiero volver. Claro. Bueno, como comentario, bueno, el tema de hoy en realidad era los valores espirituales en el hinduismo, ¿no? Pero podemos hacer un monográfico de la reencarnación en otra ocasión y lo tratamos el tema con más profundidad, ¿no? Pero bueno, como parece ser que es un tema atractivo, aunque simplemente forma parte de una de las creencias, ¿no?, digamos, del hinduismo. Bien, el deseo, ya el hecho que usted tiene de no querer reencarnar ya es un buen síntoma. Bien, o sea, ya usted va bien encaminado. Ahora debería de elegir usted cuál es el proceso que le viene mejor para tratar de no volver a reencarnar. Y si tiene que reencarnar, por lo menos que siga evolucionando como persona. Y si usted comienza un proceso y por cualquier causa no lo puede terminar, que en su siguiente vida vaya avanzando. Pero, por ejemplo, el síntoma que usted ha expresado aquí públicamente de que no quiere reencarnar más es que a usted ya se le ha despertado ese deseo de no continuar sufriendo, experimentando en este mundo material. Lo cual quiere decir que de su vida anterior ya ha habido un comienzo que por una serie de causas que desconocemos no pudo completar. Entonces yo lo que le animo que busque usted su camino espiritual, si que todavía no lo ha encontrado, y que profundice, lo estudie y tratar de no volver a nacer. Sí, sobre lo que se ha comentado antes, decía usted el proceso de reavivar el alma, ¿no? Cuando se reaviva el alma hasta el grado que sea suficiente o esté establecido el alma recuerda dónde estuvo, por qué se salió y por qué tiene que volver. Bien, el alma tiene una cobertura material, ¿no?, que es este cuerpo físico hecho de los 5 elementos que yo hablaba antes: fuego, tierra, agua, aire y éter. Y luego tiene una cobertura del astral, digamos. Entonces el alma, cuando transmigra de un cuerpo a otro, tiende a olvidar. ¿Bien? El alma muy pocas ocasiones recuerda sus vidas anteriores. Hay personas muy sensibles que sí tienen lo que se llama técnicamente en inglés flashback, ¿bien?, que le vienen imágenes, ¿no? A veces hemos experimentado, hemos ido a un sitio, pues a mí me parece que yo estaba aquí antes, ¿no? Y a lo mejor nunca hemos estado, ¿no? Hemos ido entrando en una casa, no la hemos visto en ninguna película, en un documental, y decimos, ay, pues yo creo que he estado aquí. Entonces a veces nos pueden venir esas sensaciones, esos recuerdos de vidas anteriores. Luego se ha conseguido, sobre todo hay un especialista, Brian Weiss, que es un doctor americano, y hubo un gran investigador muy famoso que se llamaba Ian Stevenson, que a través de regresiones hipnóticas consiguieron que personas recordaran ciertos aspectos de sus vidas pasadas. Pero esos son casos muy específicos y realizados por grandes profesionales. Hoy en día muchas veces no debemos de fiarnos en muchas veces los programas de televisión, que sale la persona que le hace la hipnosis y a veces nuestro subconsciente o recuerdos de cosas o de cosas que hemos visto, hemos soñado. Entonces, las escrituras constantemente nos están recordando de que este no es nuestro lugar idóneo, que estamos aquí por una serie de circunstancias para tener una serie de experiencias. Hemos venido como si fuera una guardería y lo que tenemos que hacer es liberarnos y volver con Dios. Entonces muchas veces perdemos mucho tiempo y mucha energía en pensar ¿y quién fui yo en mi vida anterior? ¿Y qué hice? ¿Y por qué? Y los maestros le llaman a eso la lógica del zorro, ¿no? O sea, había un zorro en la India, cuenta el Hitopadesh, que quería coger una fruta y saltaba y no llegaba, y saltaba y no llegaba, y había 3 sabios que estaban sentados y empezaron a decir, ¿y por qué no conseguía la fruta? Quizás es que el árbol era muy alto. No, porque es que el lobo saltaba pero no llegaba, el zorro, perdón, saltaba y no llegaba. No, es que la fruta se movía porque el viento hacía que se movía. Entonces se tiraron horas y horas filosofando, pero no veían que
que el simple hecho era de que el zorro, por mucho que saltara, pues no llegara. Entonces a veces perdemos mucho tiempo en pensar qué fuimos en nuestra vida anteriores, vamos a centrarnos en el aquí y ahora, el presente, y vamos a tratar de tener una oportunidad de borrar nuestro karma negativo y comenzar una vida nueva, una vida, aunque sea en este mismo cuerpo material, pero una vida con conocimiento, con dicha, con la bienaventuranza y con espiritualidad. Bien, que no es tan difícil. Como yo decía, es simplemente hacer un hueco e invitar a que la divinidad forme parte de nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias a todos.